Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Tanto tiempo que no nos vemos así. Hoy les voy a enseñar cómo proceso la pulpa de cartón de huevos sin procesadora y sin licuadora. Y con qué ingredientes preparo la masa para hacerla impermeable y durable. Y voy a armar a modo de demostración un plato y un cuenco. No los voy a pintar esta vez. Si les gusta el proceso y quieren ver cómo las pinto, cómo las patino y cómo utilizo unos sellos hechos en casa, con mucho gusto voy a leer todos los comentarios y si están a favor de esa idea, voy a hacer ese tutorial. Aquí les muestro, por ejemplo, esto está pintado todo con sellos caseros. Mirá cómo termina la masa siendo tan rústica y tan bonita. Acá tenemos otro, también con sellitos. Y alguna intervención de pincel en delineado. Y con respecto a los sellitos, son sellitos muy fáciles de hacer, caseros con manijita y todo. Mira, tengo este ya está usado, es de la florcita, este otro, hay varios. Son realmente facilísimos de hacer y muy prácticos, porque cuando queremos hacer algún estampado nos vienen súper bien, no solamente para este trabajo. Vamos con todo este proceso y ya sabes, si querés ver el proceso de pintura de estos trabajos, déjamelo en los comentarios. ¿Me acompañas? Vamos a una breve introducción, dale. Voy a tomar solo uno de estos maples de huevo para hacer la pulpa a modo demostración. Con este maple me alcanzará para hacer 3 cuencos. Lo primero es desmenuzar el papel a mano en trozos pequeños colocándolos dentro de un recipiente. No deseo utilizar mi licuadora y no tengo una trituradora manual. Tampoco quiero esperar 2 días con el cartón remojándose en agua, como se suele hacer, para poder triturarlo luego. Aquí tengo una olla vieja con el agua a 100 grados, hirviendo. Le agregaré 3 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Cuando echamos el bicarbonato, la reacción será una alta espuma. Esa es la reacción que hace en el agua caliente, no asustarse. Apago un ratito para que baje esa espuma. Echo dentro de la olla todo este cartón que se moje bien y dejaré cocinando unos 15 a 20 minutos y luego lo dejaré un par de horas en reposo. He leído que si dejamos reposar el papel una media hora en una solución de agua hirviendo a 100 grados y bicarbonato, el papel se ablanda mucho más fácilmente que si no lo hiciéramos. Pero esto es cartón y es más duro. Por eso le agrego bastante cantidad de bicarbonato, 3 cucharadas, y lo dejo hirviendo 15 o 20 minutos. Es bien sabido que cuando se atascan las cañerías de casa con papel, se utiliza una solución de agua caliente y bicarbonato para destaparlas. Según dicen los que saben, el bicarbonato, en contacto con el agua caliente, se vuelve más alcalino y disuelve la celulosa, o por lo menos la ablanda mucho más. De hecho, así proceso el papel higiénico también. La única diferencia es que con papel higiénico tomo un bol, le coloco agua hirviendo, el papel y lo dejo en remojo. No lo estoy hirviendo como en este caso. Pasados unos 15 minutos dejo en reposo, es decir, vuelco el contenido de la olla en este pote y ahí espero unas 2 horas aproximadamente. Ya en el lavadero del taller le extraigo esa agua sucia, es más suciedad que otra cosa, lo voy a enjuagar un poquito, lo dejo mojado, ¿sí? Porque necesito desmenuzarlo. Como esta pileta tiene ahí como para restregar el papel, pero esa tabla que tiene es muy floja. Y tenía un tupper que tiene unas ranuras que me vino ideal como para poder desmenuzar el cartón. Idealmente este trabajo se hace con una tabla de lavar y lo que vamos a hacer es restregarlo, mojarlo continuamente y restregarlo para que se desmenuce. Y me doy cuenta que el proceso así es mucho más fácil que si no le hubiese puesto el bicarbonato. Por supuesto que tapamos la pileta para que no se nos tapen luego las cañerías. Y acá
perfectamente que sin mucho esfuerzo, simplemente restregando un poco el papel sobre esta tabla, se desmenuza pero perfectamente. Y así voy haciendo por tramitos y lo voy colocando en otro recipiente hasta completar toda esta tarea. Yo te muestro una alternativa, hay muchas formas de hacerlo. También podemos colocar el papel a medida que lo vamos desmenuzando adentro de una bolsa de tela y luego la vamos estrujando para quitarle el agua. Lo que pasa es que yo bolsa de tela no tenía. Lo que queda por hacer es retirarle toda el agua posible y ya separarlo. Ya extraída el agua y ayudada con mis manos, desmenuzo un poco más el cartón, lo voy separando. Esta explicación va para los que no tienen balanza, para que veas que no miento cuando digo las proporciones. Voy a utilizar 100 gramos de cartón desmenuzado. Para que te des idea, 100 gramos equivale a una taza grande de café o té llena. ¿Llena cómo? Puede ser lleno bien apretado o lleno suelto, intermedio. La voy apretando un poquito, ¿sí? Hago una leve presión sobre el cartón que voy colocando para que se comprima un poquito más. Y con estos 100 gramos de cartón haremos la pasta. La masa suelo prepararla sobre una tabla para ese fin, puede ser en un bowl, si te gusta más, hasta que va a llegar un punto que tendrás que quitarla del recipiente y amasarla como un bollo, una pizza. Y haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Utilizar guantes de nitrilo. Pasa, chicos y chicas, que los guantes me entorpecen las manos totalmente. Sé que no es un buen ejemplo, soy consciente de ello. Sé que no usarlos no está bien, pero en mi caso me resultan súper molestos. Agrego a la mezcla un cuarto de taza de cola de carpintero, lo voy haciendo de a poco. Para que todos los materiales queden bien incorporados, este tipo de pasta, que es de cartón, hay que amasarla bastante. Aprovechamos, la estrujamos mucho y con los nudillos también la vamos a ir apretando para que se incorpore bien toda esa cola de carpintero y el resto de las cosas que le vamos a poner. Este cartón piedra, porque es así como tendría que llamarse, no es papel mâché. El papel mâché se hace con papel, esto es cartón. En este caso en particular, porque hay muchas recetas, es para exterior. Puedo decorar macetas, cuenquitos, etc. y colocarlos a la intemperie. Aquí tengo una taza completa con enduido plástico, pero voy a usar media nada más. Si vas a hacer un trabajo para exterior, enduido plástico exterior. El enduido plástico es el estuco o masilla de consistencia cremosa que se utiliza para tapar los poros o pequeñas rajaduras de las paredes, fino de lijar y se aplica antes de pintar. También se lo conoce en otros países como masilla corrida en Brasil, tapaporos, resanador de paredes, estuco, pasta muro o aguaplast, creo que también en España. Hay que aprender a buscar en internet, pones en el buscador enduido plástico, ¿cómo se llama en? Y pones el nombre de tu país y ahí te salta enseguida. La masa así queda muy pegajosa. Le puedo agregar un equivalente a una cucharadita de aceite. Puede ser aceite de bebé o aceite de cocina. Sigo amasando un poquito y ya veo que me encanta cómo quedó. Bastante homogénea, pero falta un ingrediente más. Hasta ahora la masa queda muy pegajosa. Ahora voy a incorporarle pastina. La pastina es el material que se utiliza para rellenar y cerrar los espacios o juntas en los cerámicos o porcelanatos. Es un mortero impermeable. La misma proporción de pastina que de cartón, es decir, una taza. La voy incorporando de a poco y voy amasando bien hasta que me quede una masa homogénea que no se me pegue en las manos. Como ya tengo incorporado mentalmente las proporciones, la echo a ojo, pero es una taza al igual que la pulpa de cartón. Esta receta se suele hacer generalmente con pulpa de cartón, misma proporción de pastina y algo de cola de carpintero, pero yo le agrego el enduido plástico exterior porque le va a dar más volumen a la pasta va a ser muy resistente y me da confianza para colocarla, por ejemplo, como lo he hecho en una pared, como revestimiento de paredes
Interiores, aclaro, interiores, ¿sí? Porque ya cuando hablamos de exterior es un tema delicado, sobre todo en paredes. Para eso hay materiales específicos. Queda un revestimiento rugoso espectacular. La diferencia es que cuando la hago para revestimientos agrego más cola de carpintero, pongámosle el doble, para que la pasta se adhiera mejor. Voy a hacer una demostración pequeña de cómo queda esta pasta una vez que fragua con estos recipientes que los tengo en el taller para molde. Este plato tiene unos 18 centímetros de diámetro, al igual que el otro bol. Y con este vamos a hacer un platito decorativo y con el otro haremos un cuenco. Lo que tenemos que hacer es cubrir el molde con papel film, ¿sí? También podríamos colocarle un desmoldante, como por ejemplo detergente o aceite. Yo generalmente lo hago así y ya me queda el plato limpio. Ahora simplemente amasamos, ¿sí? Me pongo un poquito de aceite en las manos y aquí en la maderita que tengo cubierta con un nylon para estos menesteres, para no manchar tanto la mesa. ¿Por qué me mancha tanto? Porque utilicé pastina gris, que es la que tengo. Podés usar cualquier color de pastina. Observa el palito de amasar que utilizo. Es el cartón de un rollo de papel film, porque cuando se habla de economizar, de no gastar, yo prefiero no gastar de pronto en cierto tipo de herramientas que pueden ser caseras, pero sí gastar en buenos materiales. Desde mi punto de vista tienen que ser de buena calidad, porque va a determinar el rendimiento, la durabilidad y la calidad sobre todo de mi pieza. Porque a la hora de vender nuestros trabajos, eso determina el precio. El costo está en relación a la calidad de lo que estás ofreciendo y sobre todo la durabilidad. Si vendes algo que va a durar, no sé, poco tiempo, va a terminar siendo un fiasco para el cliente. Prefiero hacer trabajos cuyos materiales me garanticen que dure muchísimo tiempo. Cliente feliz, cliente que vuelve. Por supuesto que también hay que tener muy en cuenta al público que apuntamos cuando hacemos un trabajo. No todos pueden pagar ciertas cosas. Hay que buscar ese público. Para vender en internet tenés que promocionarte. De alguna manera tenés que invertir. Sin inversión, poca venta. Es así la ecuación, así de sencilla. La masa tiene un grosor de medio centímetro aproximadamente, no más. Aquí a ojo estoy quitando los restos, lo que sé que me va a sobrar. Lo que voy a hacer, fíjate qué bien que se integra esta masa, qué homogénea que queda, que ahora la voy a levantar y no se rompe. Si no te animás a hacerlo como lo estoy haciendo yo, levantando la masa con miedo a que se rompa, etc., la amasás arriba de un nylon, un plástico, puede ser de las bolsitas de las compras, que sea blando, que puedas levantar luego y encimarlo al molde. Corto todos los sobrantes con un cuchillo y también me puedo ayudar con una tijera para ir dándole forma a este platito. Y observa qué buena que queda esta pasta. Luego, con los dedos mojados en agua, acomodo bien esos bordes, aliso si es necesario. Y ahí la dejo secándose, generalmente la dejo a la sombra, cerca de un caloventor, para que se vaya secando. Con lo que me sobró de material, y con este bowl haremos un cuenco con una forma muy divertida. Los bordes terminarán en curvas con picos. Mirá qué fácil que le voy dando forma. Mismo trabajo, un grosor de medio centímetro, no más. Voy aplastando con mis dedos. Voy a suavizar lo mejor posible, ayudada con mis dedos y una pinceleta humedecida con agua. Todo depende de la rusticidad que desees obtener con la pieza. Ya tengo el grosor que necesito, hasta donde llegó la masa. Tengo en cuenta que tiene que tener medio centímetro de grosor, no menos. Y ahora, con los dedos humedecidos en agua, empiezo a hacerle unos piquitos, ir hundiendo aquí y allá y hacer estos piquitos.
Esto es tan sencillo como ir hundiendo el dedo en la masa, llevarlo hacia abajo y luego hacer un pellizco para que nos queden esas puntitas. Y por último, con la pinceleta mojada en agua, suavizo lo mejor posible y ya está. Hay que dejar secar. El tiempo de secado depende mucho del clima. Este material en tiempos, por ejemplo, como aquí en Argentina, que tuvimos días de lluvia, días muy húmedos, y me tardó en secar aproximadamente 3 días. Pero lo podés poner, por ejemplo, cerca de un caloventor y tal vez lo puedas secar en un día. En un día secaría. Y como son materiales definitivamente de albañilería, salvo el cartón, ¿sí? ¿Vos viste algún albañil que seque con un secador caliente de pelo su trabajo? ¿O que ponga una estufa? No, estos materiales fragúan así al natural. A lo sumo, bueno, un caloventor está bien, no le vamos a poner encima un secador muy caliente, porque estaríamos acelerando el tiempo de fragua de un material que no está hecho para eso. Al menos esa es mi humilde opinión que se desprende de la pura lógica. Han pasado unas cuantas horas, ya vemos que está no totalmente seco, pero ya tomó forma. Le podemos sacar el nylon para que seque más rápidamente, porque el nylon impide el secado. Lo podemos dar vuelta, damos vuelta al recipiente y colocamos el cuenco para que termine de secarse. También hacemos con el platito lo mismo y paciencia, esperar que seque. Mirá qué bonito quedó este cuenquito, con una lija número 100 en este caso, es bastante gruesita. Le doy un poquito a los bordes, fíjate que se lija perfectamente. Tampoco voy a hacer la perfección porque estos son elementos rústicos, ¿no? Pero le saco alguna sobra de material, algo que no me guste, tanto a este cuenquito también como al plato. Este producto, atención, porque después me están preguntando y me doy cuenta que saltaron el video, es fijador sellador al agua. Como ves, tiene que ser lechoso, hay que mezclarlo y bastante, porque queda sedimentado abajo. Mezclamos el fijador sellador con 50% de agua. El fabricante a veces dice que son 3 partes de agua, 1 parte de sellador. Yo lo utilizo así. Mitad y mitad, ¿sí? Lo mezclo bastante y ya a las piezas secas le voy a pasar este fijador sellador. ¿Para qué sirve el fijador sellador? Nivela la superficie de las paredes a pintar, porque cuando estucamos las paredes tapando agujeritos, por ejemplo, queda más lisa esa zona y las partes en donde no hay enduido queda más áspero. El sellador ayuda a que ambas superficies tengan la misma absorción de pintura, además de todas las cualidades que tiene. Es antihongos, fumífugo y aparte de eso permite que la pared no absorba tanta pintura. E importante, es antihumedad y se utiliza justamente para eso, para que fije mejor la pintura en las paredes. Lo utilizo bastante cuando hago este tipo de trabajos que tienen materiales de construcción, como por ejemplo el cemento y demás. Esto va a permitir que si yo quiero pintar, por ejemplo, o no, lo puedo dejar natural, que va a proteger mejor la pieza. Y además va a permitir que la pintura que le coloque corra de una manera espectacular. Es una protección extra que le doy que me parece interesante. Vos podrías decir, y sí, pero yo también este cuenco lo puedo hacer con cemento, con concreto. Y ahí te diría que sí, se puede hacer de muchas maneras diferentes. Todo depende de los materiales que tengamos a mano y queramos aprovechar. Y lo digo porque luego alguien podría comentar, como ya me ha pasado, pero esto yo lo hago con tal cosa. Son elecciones, hay para todos los gustos y para todas las posibilidades, a eso me refiero. Y así quedan ya secos, súper resistentes. Y acá te dejo la receta para que le anotes.
Si querés ver cómo los pinto con sellos caseros e incluso querés ver cómo fabrico los sellitos de hojas varias, déjame tu comentario. En relación a la cantidad de comentarios que tenga, hago el siguiente tutorial y con gusto voy a mostrar todo el proceso. Espero que esta clase haya sido de provecho y nos vemos en la próxima. Les mando muchos besos.